Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de reflexión y meditación en la palabra llamado Mi alma tiene sed de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes a esta hora a través de la frecuencia 760 AM para los que aún tienen su radio receptor encendido, y para todos aquellos que nos escuchan a través de la página de internet www.radio760online.com y las diferentes plataformas o redes sociales donde el Señor nos permite transmitir. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecidos con el Señor por el privilegio que ustedes nos dan de poder compartir a lo largo de todo el día con la diversa programación que tiene como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amados hermanos, es el deseo de nuestro corazón que el Señor esté bendiciendo la vida de todos ustedes y que su jornada haya sido muy productiva, o si usted está iniciando, pues que sea muy productiva, y que el amor, la gracia, el favor de Dios se manifieste en la vida de todos y cada uno de ustedes. Estamos conscientes de que hay muchas necesidades, así que vamos a tratar de tomar unos minutos al final de este programa para orar por las múltiples necesidades económicas, familiares, de salud, legales y otras que pueda usted estar experimentando, ya sea a título personal, con su familia, en su centro de trabajo o ahí donde usted se desenvuelve, para que el Señor le brinde el pronto auxilio. Bien, amados hermanos, nosotros hemos estado estudiando un tema, una serie que le pusimos Perseverando en medio del peligro. Estuvimos estudiando durante algunos programas la porción de Mateo capítulo 10, versículos 16 al 25. Sin embargo, amados hermanos, que considero oportuno que agreguemos otro espacio a este tema basados en una porción que voy a leerle a continuación. Le invito a que usted tenga la Biblia en sus manos, si es tan amable, tan gentil de poder tener también un cuaderno para sus apuntes o bien una hoja de papel donde usted pueda anotar con un lápiz, con un bolígrafo, las citas que le voy a proporcionar, o bien si tiene la oportunidad de hacerlo en el bloc de notas de su teléfono inteligente, por favor anote las citas. Cuando tenga oportunidad, léalas, estúdielas, medítelas, reflexiónelas, para que así seamos mutuamente edificados y posteriormente usted nos pueda compartir aquello en lo que Dios le ha bendecido, en lo que Dios le ha dado, y podamos, como le digo, edificar y confortar a todo el cuerpo de Cristo que nos está sintonizando tanto en nuestro país como fuera de las fronteras patrias. Les recuerdo que Radio 760 ha puesto a disposición de ustedes los números telefónicos 24 37 59 59 y el teléfono celular 4709 3785 para que usted en horario hábil nos pueda llamar y nos pueda comunicar sus aportes, sus saludos, sus bendiciones, sus peticiones de oración. Lo que usted desee comunicarnos, para nosotros es bienvenida su llamada. Si usted nos va a llamar desde el exterior, por favor te ponga el código de área 502 para que su llamada pueda llegar y a través de nuestros números telefónicos. Y si usted así lo desea, nos puede agregar en sus contactos y a través de la aplicación WhatsApp en el número 4709-3785.
También nos puede enviar su comunicación por escrito, por audio o por llamada si usted así lo desea. Recuerde que estamos en horario de oficina. Nuestro hermano Gabriel con mucho gusto va a estar recibiendo su comunicación en los horarios de oficina para que en los diferentes espacios o en otra oportunidad tengamos el privilegio de poder retroalimentarnos. También puede dejar usted en la sección de comentarios de YouTube sus aportes para que todos los hermanos que vean o escuchen este programa también puedan ser edificados con los aportes que usted nos proporciona. Y bien, la cita que esta noche quisiera yo compartir con ustedes se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 29. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Usted sabe, amados hermanos, y bueno, lo estamos reafirmando para bendición de nuestras vidas, que toda escritura ha sido inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para preparar, para investir al hombre de Dios a fin de que éste esté preparado para toda buena obra. Sabemos que la escritura ha sido inspirada por Dios, que el Espíritu Santo es el que ha tomado toda la dirección y que ha utilizado a hombres, amados hermanos, eso no lo podemos negar, a hombres de diferentes épocas, en diferentes ubicaciones geográficas, ya derivado de muchos incidentes que ocurrieron en el trayecto, pero que han tenido un solo hilo conductor, y es hablar de la salvación que Dios ha preparado para la humanidad a través de su amado Hijo, que en su momento fue conocido como Jesús, pero que antes de tomar un cuerpo como el nuestro era el Verbo de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el príncipe de los ejércitos de Jehová, y que utilizó el nombre terrenal de Jesús, como lo conocemos en español, Yeshua en hebreo, y que hoy conocemos como Jesucristo, el Señor, el Salvador, y que tiene un nombre, sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra, y que Él ha de venir pronto por su iglesia. Entonces, amados hermanos, esta palabra que el Señor nos habla nos hace reflexionar, porque una de las cosas, o otra de las bendiciones que a mí me ha cautivado de Dios es que Él no esconde. En la palabra nunca ha escondido nada de la personalidad de los que intervinieron en la misma. El Señor nunca ha maquillado, dirían por un lado, ha higienizado, dirían otras personas, a la Biblia, sino que ha dejado ahí precisamente las conductas, las palabras, la forma de conducirse a algunos siervos de Dios, para que nosotros nos veamos reflejados en ellas y entendamos que Dios desea que nosotros seamos perfeccionados y seamos cambiados. Y el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, es un ministro que, al igual que usted y yo, es un hombre mortal que tenía, sin lugar a dudas, de parte de Dios un don muy precioso, que fue el poder desarrollar, amados hermanos, el ser discípulo de uno de los más grandes maestros de Israel, como se le conocía a Gamaliel, y que definitivamente, amados hermanos, al ser él un fariseo, al ser un miembro del Sanedrín, como algunos nos han hecho ver a lo largo de los estudios que han hecho sobre el apóstol Pablo, era un hombre que tenía una mente privilegiada. Estos hombres tenían que conocer de memoria, letra por letra, todo lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. La Torá, que son los 5 libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así como los profetas, los libros históricos, donde está el de José, el de Ruth, el de Esther, los salmos, o los tefilín, como le llaman ellos, y tenía que saberlos de memoria, amados hermanos. Tenía que conocer letra por letra la escritura y poderla recitar de memoria,
amados hermanos, sin saltarse ni una sola palabra. De ese calibre tenían que ser los que estaban llamados al conocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que la escritura era escasa, amados hermanos. Los hombres antiguamente no sabían ni leer ni escribir, era un privilegio de unos cuantos, y entre ellos los sacerdotes, los fariseos, los escribas eran, en el caso del pueblo de Israel, eran los destacados, los que estaban llamados, los que estaban comisionados a enseñar la ley, la palabra de Dios a todos y cada uno de los habitantes de Israel. Y bueno, el Señor lo escoge al apóstol Pablo y lo utiliza como un instrumento útil para la predicación del reino, para la revelación de los misterios que Dios había dejado, amados hermanos, en su palabra, y que por revelación del Espíritu Santo el apóstol Pablo viene y los da a conocer a la iglesia, porque él entiende y comprende que todo lo que se está viviendo en lo que hoy nosotros llamamos el Nuevo Testamento, o la era del mover del Espíritu después de la resurrección de Jesucristo, estaba oculto, estaba en sombras, estaba en figuras en todo el Antiguo Testamento. Entonces todas esas historias que para algunos son sin sentido, que son un relleno, o que no le ven por qué razón tienen que estar dentro de la Biblia, el Espíritu Santo le hace ver a Pablo que tienen un propósito, que tienen un significado, que tienen una sombra, que tienen una figura, que sirven de enseñanza para que nosotros entendamos y comprendamos el plan divino. Y el Señor en estos días, en este tiempo, también cuando usted y yo leemos la Escritura, estamos enamorados del Señor, somos discípulos del Señor, estamos comprometidos con el Señor, permitimos que el Señor more en nosotros, y su Espíritu Santo también nos deja ver precisamente, amados hermanos, que cuando leemos todos y cada uno de esos libros, entendemos que tienen un propósito, que tienen un significado, que tienen una enseñanza para nuestras vidas, y que todas ellas nos conducen al plan de Dios, a la salvación que Él ha efectuado a través de la persona de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, les menciono todo esto porque en esta porción el apóstol Pablo pues está de alguna manera molesto porque a él se le ha criticado desde el punto de vista de que él no es un ministro, que tiene poco porte, que tiene poco conocimiento, que no pareciera ser un verdadero, genuino ministro de Dios, y que fue juzgado por muchos, amados hermanos. Las cartas que están en la Biblia de Corintios, tanto la primera como la segunda, nos dejan ver que los miembros de la iglesia tenían cierto menosprecio por el apóstol Pablo. Algunos por su figura, algunos porque decían que tenía un tosco hablar, otros porque tenía problemas en la visión, y otros que consideraban que él no era digno de ser llamado apóstol, que era menos que Apolos o que era menos que Pedro. Y él llega un momento, amados hermanos, en que empieza a disertar y empieza a mencionar algunas cuestiones, como lo vamos a ver en la porción que vamos a leer, pero que nos dejan ver que precisamente, amados hermanos, el Señor acepta nuestra sinceridad, y que cuando Él deja estos textos ahí en la palabra, nos deja ver que Dios no nos va a dar una paliza porque nosotros expresemos nuestra opinión, sino que al contrario, Él nos va a señalar nuestro error. Que todo aquello que nosotros pensamos que es correcto, que así deberían ser las cosas, siempre tiene un grado de error, porque nosotros somos seres humanos, guiados por los sentimientos, guiados por las emociones, guiados a veces por nuestra forma de sentir, pero que Dios, que está en los cielos, tiene una visión amplia y mejor de todas las cosas, y que por ende va a corregirnos con amor y nos va a hacer ver dónde estamos equivocados. Y entonces el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Es la pregunta que él hace. Y entonces pone una nota y dice: como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y entonces Pablo está haciendo como una defensa de su ministerio y está haciendo ver a la iglesia que aquellos que se están haciendo pasar por super apóstoles, por super ministros, como aquellos que tienen una unción mayor o un llamado que supera por mucho al del apóstol Pablo y al de los apóstoles que antecedieron al Señor Jesús, no tiene que ver tanto con el título que se le dé, sino con las obras, el testimonio, el fruto, lo que se ve, lo que se ha realizado. Y entonces el apóstol Pablo, amados hermanos, deja ver de que él pues ha trabajado en la obra del Señor, que no es alguien que solo apareció por ahí y que se atribuye ser un ministro de Dios y que tiene un llamado mayor que otros y tiene una relación más profunda que los demás, sino que él deja ver que está cumpliendo el ministerio que Dios le encomendó. Usted sabe que por lo menos en el libro de los Hechos el apóstol Pablo tiene la oportunidad de compartir su testimonio 3 veces ante la multitud que quería apedrearlo, que quería eliminarlo, que quería matarlo, porque consideraban que él estaba conduciendo al pueblo hacia la herejía, hacia la apostasía, hacia nuevos dioses, como algunos pensaban, hacia herejía, hacia falsedad. Pero el apóstol Pablo no estaba haciendo nada de eso, sino que al contrario, él demostraba por el Espíritu Santo mediante las Escrituras de que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Mesías prometido por Dios y que Él había venido a efectuar la primera parte de su tarea, que era salvar a la humanidad del pecado. Y el pueblo de Israel estaba cautivo, como ya lo había estado en ocasiones anteriores, a manos de los asirios, a manos de los babilónicos, a manos de los persas, de los medos, de los griegos, ahora de los romanos, y en su momento en cautiverio de Egipto. Ellos estaban anhelando la libertad, estaban anhelando a un Mesías. Y cuando Jesús vino, lo menospreciaron, pensaron que Él no era el Mesías, que Él no era el enviado de Dios. Lo tuvieron por gentil, lo tuvieron por publicano, lo tuvieron por pecador, por blasfemo, por endemoniado, y lo crucificaron a mamá. Lo trataron como un delincuente. Pero no entendían, y entonces Pablo es llamado y empieza a predicar en la verdad, empieza a demostrar por las Escrituras que él fervientemente contendía con los demás y les hacía ver a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y en su testimonio pues él narra cómo el Señor le salió al encuentro, le deja ver que él va a hacer un paso, que él va a utilizar para llevar testimonio a los reyes, a los gentiles, a muchas personas, y que obviamente iba a padecer por causa de ese llamado. Efectivamente, usted lo corrobora en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que el Señor le había hablado claramente a Ananías y le dice: yo ya le mostré a él, es decir, el Señor Jesús ya resucitado y estando en su divinidad, se manifestó al apóstol Pablo y le deja ver que él va a sufrir, que va a tener muchas situaciones difíciles, que va a ser perseguido por los de su nación y que no le van a recibir fácilmente el mensaje, pero que él debe de insistir y el que debe
de perseverar, porque el Señor va a estar con él en todo momento. Y efectivamente, amados hermanos, así es. En el ministerio del apóstol Pablo vemos que todo lo que él está narrando en esta porción, él ha sido azotado, de acuerdo a la ley. No podían dársele más de 40 azotes, por eso es que daban 40 azotes menos uno, es decir, 39, que había estado en la cárcel. Ustedes saben que lo encarcelaron en varias ciudades, lo tenían por rebelde, lo habían acusado falsamente, inclusive él por haber liberado a una persona de un espíritu inmundo, que era precisamente la fuente de ingresos de una familia. Esta persona que estaba endemoniada, que era usada por un espíritu inmundo, era fuente de ingresos para una familia. La familia lo demandó a él en una de las ciudades y lo encarcelaron y lo azotaron. Y fue, como él dice, azotado, fue azotado con varas, fue apedreado y lo tuvieron por muerto. 3 veces dice que padeció un naufragio, una noche y un día ha estado como náufrago en alta mar. Y usted sabe que precisamente ya la parte final de su viaje, mejor dicho, desde Jerusalén hacia Roma, cuando él tiene que ir a testificar en Roma acerca de su fe, usted sabe que hay una porción de la escritura, precisamente en los capítulos del 25, casi de mitad del 25 hacia el 27, donde se narra la travesía, donde una nave pues fue destruida por causa de no acatar las instrucciones. El apóstol Pablo les deja ver que va a ser un viaje perjudicial. El marinero no hace caso, se lleva a los prisioneros, naufragan, la nave es destruida, pasan hambre, pasan 14 noches en ayuno, 14 días, en ayunos, en desvelos, porque pensaban que se iban a morir. Y bueno, todo eso Pablo lo deja ver aquí, diciendo: miren, yo he pasado todo esto con el propósito, amado, de testificar el amor del Señor Jesús por todos nosotros, porque tenemos que llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y el apóstol Pablo iba lo mismo por uno, que por 1000, que por 5000, que por 10. No como ahora, que hay unos falsos ministros, y como usted lo puede ver, amados hermanos, la lucha contra los falsos ministros ha sido desde siempre. El Señor Jesús la tuvo en su ministerio. Antes de la venida del Señor Jesús, la lucha contra los falsos profetas, siempre ha habido alguien que quiere desviar, amados hermanos, la atención del pueblo de Dios, que quiere conducirlos al error, que quiere conducirlos al engaño. Pero aunque las tinieblas se levanten y quieran oscurecer, la luz de Dios siempre va a resplandecer, siempre va a brillar y va a prevalecer, va a vencer la oscuridad. Aunque se levanten muchos falsos, siempre van a haber verdaderos. Y entonces, amados hermanos, desde tiempos del Señor Jesucristo, y bueno, desde siempre han habido falsos ministros, y los falsos ministros, lamentablemente, amados hermanos, abundan, son más. Y tenemos que discernirlos, y tenemos hoy más que nunca fortalecer nuestra comunión, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo, para discernir quién es un ministro genuino y quién no lo es. Porque hay muchos, amados hermanos, que han surgido últimamente, pero que tristemente, amados hermanos, algunos con sutileza, otros abiertamente, algunos disfrazan, pero al final las obras son las que dejan ver que están conduciendo al pueblo a error. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas hacia la apostasía. Algunos que han comenzado en teoría predicando bien acerca del arrepentimiento, acerca de la devoción, el amor que uno debe tener por Dios, pero que después han cambiado totalmente su mensaje y lo han vuelto algo que causa vergüenza a la iglesia en general. Entonces, amados hermanos, el punto aquí es que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, pero lo que nos va a llevar
o lo que nos va a enfocar el estudio esta noche es precisamente los peligros que el apóstol Pablo también nos deja ver que hay en el caminar del creyente. Él deja ver que en camino muchas veces, porque mucho de su ministerio lo realizó a pie, vamos a ver, no es que él tuviera un carruaje o una escolta que lo estuviera llevando, no tenía un avión, no tenía un barco, como algunos ministros hoy dicen, ¿verdad? Yo necesito exigen, más bien dicho, a la congregación que les provee de un avión particular, de una limusina, de vehículo con escolta, de barco, o sea, de medios para movilizarse, porque él tiene que hacer la obra de Dios. Y lo exigen prácticamente congregaciones que lo hacen, vamos a ver, pensando que lo están haciendo adecuadamente, pero no se dan cuenta que están siendo de alguna manera estafados, porque el reino de Dios y el llamado que Dios nos hace no es solo para la riqueza, no es solo para que concentremos el mensaje en el dinero, no. Lo más importante para el Señor es la salvación de las almas. Estos falsos ministros se enfocan en ver el dinero que van a ir a sacar a ese lugar donde van a ir, a esas ofrendas que van a recoger. Hay personas que tristemente tienen tarifas para predicar en ciertos lugares. Y pues, amado hermano, yo sí entiendo la parte que la Escritura establece de que el ministro o que el obrero es digno de su salario. Yo estoy de acuerdo. Entiendo que a veces para ir a algún lugar se requieren los recursos, pero Dios los provee. Dios es el que da. Entiendo que hay gastos de alimentación, de hospedaje, de pasajes, etcétera, y Dios es el que provee, amados hermanos. Y en ese sentido, sí, yo estoy consciente de que Dios provee. Dios provee, desde que usted va a ir en taxi, en bus, bicicleta, o como vaya a ir, Dios le va a proveer para ir. Pero ya que algunos ministros pongan en condición, bueno, mire, yo sí, su evento es en tal ciudad, bueno, yo sí voy, pero usted me tiene que pagar pasaje en primera clase. Cuando llegue al aeropuerto me tiene que tener una limusina, me tiene que hospedar en un hotel 5 estrellas, me tiene que pagar los tiempos de comida, me tiene que pagar un traje porque yo necesito predicar con un traje de tales y tales calidades. Aparte usted me tiene que dar una ofrenda de tanto. Aparte, si yo hay un llamado especial, una administración especial, la ofrenda que recolecte es mía. Y así un montón de condiciones, vamos hermano, que verdaderamente dan pena, que no nos deberían de dar tristeza, porque el Señor Jesús, que es y seguirá siendo uno de los mejores maestros, predicadores, disertadores de la palabra. Cuando Él recorrió Israel nunca iba pidiendo ofrendas. Nunca vemos en ninguno de sus discursos que Él estuviera diciendo, bueno, hoy les voy a predicar las bienaventuranzas, pero la ofrenda es de tanto por cabeza. No, al contrario, Él era el que les daba. Él les daba alimento, Él les daba confort, les daba tranquilidad, los ministraba, sanaba, limpiaba y no andaba cobrando. Él no decía, bueno, sanidad de la pierna, tanto, sanidad de la mano, tanto, sanidad de enfermedades infectocontagiosas, tanto, sanidad de enfermedades mortales, tanto. No, eso no existía, más o menos. Jesús nunca iba con un tarifario. Ni Judas, que en aquel momento dice que sustraía de la bolsa, se atrevió a poner un tarifario, a decir, bueno, hoy predica el Señor Jesús y la administración de la palabra va a costar tanto. No, bajo ningún punto de vista. Es más, dice que algunos de los discípulos pensaron que la noche que Judas entregó al Señor, ya confirmó su traición y fue a traer al grupo de soldados y miembros del Sanedrín que iban a tomar bajo arresto a Jesús. Los discípulos pensaron que el Señor lo había enviado a dar una ofrenda a los pobres. Fíjese, o sea, el Señor daba, no, Él no se preocupaba en estar recibiendo, sino en dar.
Algunos en los textos, pero no me voy a detener en ellos, sino enfocarme, amados hermanos, en que los genuinos ministros los debemos de discernir hoy. Y Pablo viajaba mucho a pie y él se encontraba en los peligros de los caminos, y él narra aquí unos peligros que son los que yo quisiera estudiar con usted. Él narra los peligros de los ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Me dice, amados hermanos, que narra peligros en varios lugares. Entonces, amados hermanos, yo quisiera, pues no los voy a agarrar en orden en esta ocasión, porque para algunos todavía estoy desarrollando algunos textos, pero para algunos otros posiblemente ya el Señor me ha regalado algo para compartir con ustedes. Y vemos que, por ejemplo, el peligro en el desierto. Me llamó la atención amados hermanos. Bueno, todos llaman la atención, pues porque obviamente todos queremos saber qué significa eso, hermano, qué es un peligro de los ríos. Bueno, obviamente, pensando naturalmente, amados hermanos, y en esta época en que el invierno ha sido tan complicado, y es tan complicado, es temible. Los inviernos últimamente son muy temibles por los daños que están efectuando cada vez que llueve en las diferentes regiones, amados hermanos, con que el río sale de su cauce e inunda y echa a perder cultivos, dañan las casas, las viviendas de las personas que hay alrededor. A veces los niveles de agua son tan altos, amados hermanos, que inclusive ahogan a los animales, y los cadáveres de esos animales quedan ahí en esas regiones después de que el agua desciende, causando enfermedades respiratorias en la piel y otras, amados hermanos, complicadas. Las destrucciones y los daños, hay personas que le están perdiendo todo. Y si usted, amado hermano, se ha preocupado de ver imágenes, y no son imágenes de ciencia ficción como a veces pensábamos, sino imágenes reales, amados hermanos, de comunidades donde las calles de las poblaciones que aparentemente han tenido cierto desarrollo ya por el paso de los años, y porque algunas administraciones se han ocupado de pavimentar las calles, de poner tragantes, etcétera. Aún así, amados hermanos, hemos visto imágenes en los últimos años donde poblaciones enteras han sido inundadas por las aguas de las lluvias, que obviamente esas corrientes llegan hacia los ríos sobrepasan su caudal y se desbordan, y entonces ya entran a las poblaciones. Hemos visto, amados hermanos, como en las calles se han vuelto ríos prácticamente, donde hay correntadas de agua que arrastran vehículos, motocicletas, personas. Algunos hemos quedado asombrados de ver cómo vehículos, motocicletas han sido prácticamente absorbidos, arrastrados por varios metros o kilómetros inclusive por el agua, y han sido llevados hacia hondonadas o hacia tragantes o hacia hoyos donde el vehículo prácticamente desaparece. El año anterior, amados hermanos, tuvimos la triste noticia que fue publicitada en muchos medios de comunicación por varios días, de una región de nuestro país, un municipio de nuestro país, específicamente el departamento de Guatemala, un municipio del departamento de Guatemala donde una lluvia de un domingo por la tarde significó la tragedia para una familia completa y para otras personas que transitaban por cierto lugar donde el pavimento se quebró, la carretera se inundó, vamos a ver si hizo un agujero. Este agujero se tragó prácticamente 2 vehículos, y de los cuales durante casi una semana estuvieron de buscar a una familia, y que al final apareció.
pero con la consecuencia trágica de que tanto la niña como la esposa de esta persona fallecieron. El vehículo quedó totalmente destrozado. El hombre está herido y con daño psicológico, amados hermanos, por la terrible situación que se dio. Entonces, amados hermanos, estamos viendo que los ríos ahora representan un peligro. Debe ser un pasaje, pero un paraje o un paisaje donde se podía disfrutar de una tarde. Los ríos ahora han pasado a ser lugares tristes durante el verano porque no se aprecian, ya no hay mucha sequedad. Si se ve la anchura que alcanzan y que al final son caminos arenosos, pedregosos, intransitables en algunos casos, pero que cuando llega el invierno y estas torrenciales lluvias los convierten en armas mortales. Ríos que tenían 1 kilómetro de ancho se han triplicado el tamaño, cuadriplicado el tamaño, y todo lo que está alrededor de estos ríos sufre daños, cultivos que se pierden y todo lo que ya les platiqué hace un momento. Ahí podemos ver parte de eso, pero también los ríos, amados hermanos, la corriente del río representa las falsas doctrinas. El agua es figura de la palabra, el agua pura, ¿verdad? El agua pura de la palabra, esa palabra que refresca, esa palabra que nos exhorta, nos anima, nos consuela. Pero también, amados hermanos, se representa vida, ¿verdad? Sabemos que el ser humano necesita agua para vivir. El ser humano sí podría estar algunos días sin alimento, pero si bebe, si consume agua, vamos hermanos, puede subsistir, porque nuestro cuerpo requiere de agua. El ser humano, pues 70% de su cuerpo es sostenido por el agua, por el líquido. Es por el agua que se lubrican muchos órganos, se mantiene una ingesta adecuada, se limpian los riñones, etcétera, etcétera. O sea, nuestro cuerpo demanda agua. Y más que el alimento. El alimento sí se necesita, no lo podemos negar, pero el agua es más necesaria. Entonces también se representa la vida. Se ha dicho que en un planeta, si descubren agua, en la composición de agua potable, H2O, ahí en ese planeta se podría establecer una colonia para vivir porque tienen cómo subsistir, ¿verdad? Amados hermanos, tendrían agua para beber, agua para preparar sus alimentos, agua para hacer sus cultivos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el agua representa la palabra en algunas ocasiones, en otras representa los juicios, pero cuando nos habla de las corrientes de los ríos, los peligros de los ríos, está hablando de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de aquellas que a veces arrastran, amados. También nos habla de la llenura del Espíritu. Usted sabe que en el libro de Ezequiel hay un río que sale del templo y que recorre las ciudades. Y cuando a Ezequiel se le da esa visión, se le dice que cuando él quería cruzar por los ríos, cuando les dicho que pase por ese río, primero le inunda los pies, luego llega hacia las rodillas, luego le llega hacia los lomos y después se volvió un río que él no podía cruzar sin manado. Nos habla también de la llenura del Espíritu, ¿verdad? La llenura del Espíritu que nosotros necesitamos para transmitir con eficiencia el mensaje de Dios, pero que ahora está siendo sustituido por espíritus inmundos, amados hermanos. La gente está siendo llena de espíritus inmundos. Ustedes saben que la alabanza es un medio para llenar el espíritu también. No todo, no el 100%, pero sí ayuda, encamina para que el ser humano sea llenado del Espíritu Santo. Y hoy la alabanza ha sido contaminada y por lo tanto el espíritu del hombre es contaminado. El ser humano es musical por naturaleza, amados hermanos. No hay persona a la que no le guste la música. El que se lo niegue le miente, porque el ser humano reacciona ante la música. Entonces, en lugar de producir música que exalte a Dios, se ha producido música, amados hermanos, que exalta el pecado, que exalta la maldad, que exalta el abuso, que exalta la mentira, el engaño, la falsedad.
Incluso hasta se ha utilizado para ritos satánicos, y ese tipo de situaciones circulan no digamos las falsas doctrinas, hermanos, o personas que comenzaron bien en el evangelio, pero que por no permanecer fieles en la comunión con Dios se han ido apartando, amados hermanos, y hoy lanzan de su boca, como el dragón que está en Apocalipsis, esas corrientes de agua sucia que tratan de afectar al pueblo de Dios, ¿verdad? Esas corrientes de agua que representan el chisme, la murmuración, o sea, todo aquello que no trae vida. Entonces, amados hermanos, nos está hablando de ese cuidado que debemos de tener acerca de la doctrina, acerca de la enseñanza, acerca de la palabra. Hay mucha gente que lamentablemente no lee la Biblia. Nos escudamos, o sea, yo entiendo, amados hermanos, que a veces todos tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer algunas actividades, y pues obviamente el cansancio físico, el cansancio mental, tarde o temprano lo experimenta el ser humano. Y eso, amados hermanos, ha dañado nuestra relación con Dios. Porque el ser humano a veces es demasiado confiado en lo que no debería de ser, y es desconfiado en lo que no debería de ser desconfiado. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces creemos que el ministro, amados hermanos, es el que se va a esforzar, que se va a dedicar a leer la Biblia, a estudiarla y a transmitir con veracidad el mensaje de Dios. Y aunque nuestro pensamiento es bueno, en la práctica no es así. El ministro también es hombre como usted, como yo, también tiene sus necesidades, tiene una familia que atender, también tiene que comer, tiene que vestir, tiene que atender su hogar. Si él ya es una persona casada, tiene que tener a su esposa, tiene que tener a sus hijos, y obviamente el hogar también demanda, amados hermanos, que se le provea lo que se necesita. Entonces, estos ministros, cuando están pasando por pruebas, y que muchas veces nosotros las desconocemos, porque pensamos que el ministro sí nos tiene que atender a nosotros, que debe de orar por nuestra esposa, que debe orar por nosotros, que debe orar por nuestros hijos, que debe estar en los 15 años, que debe estar en los cumpleaños, que debe estar en los funerales, que debe estar atendernos, que está en los hospitales, y pensamos que el pastor tiene como 20,000 cosas que hacer. La prioridad del que es ministro de Dios es leer la palabra, número 1, y número 2, orar. Número 3, pues tiene que dirigir. Para eso tiene que tener un equipo, pues. Pero nosotros a veces se nos olvida eso, y desconocemos las necesidades que el pastor, que el ministro que Dios ha dado como un regalo para que nos recuerde su preciosa palabra. Desconocemos si él se desveló, si está enfermo, si comió, si no, tal vez está pasando por alguna situación difícil en su matrimonio, y ese día previo, unos días previos al servicio, no tuvo la oportunidad de prepararse, y él pues está impartiendo una palabra que quizá no tiene base, algo que está surgiendo de su corazón, algo que tal vez le escuchó a alguien y que no lo ha analizado, no lo ha estudiado. Y entonces, amados hermanos, es así como a veces se van metiendo las falsas doctrinas. El pueblo no lee y el ministro tampoco se prepara, y entonces, amados hermanos, tenemos iglesias donde tristemente a veces está hablando de los dichos de fulano de tal, los dichos de Mengano, a las anécdotas de Perencejo, y se habla de muchas cosas, o incluso hasta de motivación, de psicología y otro montón de situaciones, menos de la palabra de Dios. Pero es culpa de ambas vías, tanto del ministro como del pueblo, porque el pueblo que lee, el pueblo que estudia, el pueblo que medita, no se pierde tan fácil. La misma palabra de Dios nos enseña que mi pueblo es llevado por falta de conocimiento. Pero el conocimiento hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que perseguirlo. Hay que ser diligentes, amados hermanos. Hay que ser esforzados, hay que ser disciplinados. Yo entiendo y le doy gloria a Dios por aquellas personas que tienen esa capacidad cognitiva de que a veces con una leída ya aprenden muchas cosas. Pero debemos de entender que la Biblia no es un libro común. Aunque pareciera un libro común, no lo es. Es un libro que contiene las palabras de Dios, y es un libro que solo el espiritual comprende. El que tiene mente natural, no. El
que tiene mente natural se lo va a leer, tal vez hasta más rápido y con mejor retención que usted. Pero lo que va a concluir él es que hay un Dios injusto, ¿verdad? Un Dios asesino, porque así dice, ¿no? Un Dios asesino que mata, extermina pueblos, que si usted no le obedece y si usted no se somete, pues lo castiga, y otras conclusiones erradas que tienen, pero porque su entendimiento es natural, no es espiritual, mientras que la Biblia nos deja ver que para leer la palabra del Señor, la Biblia, lo que está en la Biblia, se necesita tener mente espiritual, y el espiritual comprende más que el que tiene mente natural. Pero el punto es que nos debemos de esforzar, y si no lo hacemos, amados hermanos, nos va a ir mal. Y eso es lo que ha pasado. A veces nosotros le hemos delegado o pensamos que esa es la obligación del pastor y vamos confiados, y el ministro a veces no sabe ni qué está predicando. Tenemos que tener ese cuidado ahí. Y es así como se han logrado introducir las falsas enseñanzas, la apostasía, es decir, negar lo que es verdad. Gente que en un principio estaba hablando de la venida del Señor y que hoy dice que no, que el Señor no va a venir. Entonces, amados hermanos, vemos ese tipo de circunstancias que nos deben de preocupar. Pero hablando del siguiente peligro, que es peligros en el desierto, yo quisiera empezar diciéndole que espiritualmente hablando, el desierto nos habla de una prueba. El desierto nos habla, amados hermanos, de una época de dificultad, de una época de lucha, de una época donde nos sentimos solos, donde hay ausencia, donde estamos pasando por alguna circunstancia, amados hermanos, que afecta tal vez un área o varias al mismo tiempo, y que se llama desierto. Espiritualmente se le llama desierto. El desierto habla de soledad. Te recuerde que el desierto es un lugar que no se puede habitar. ¿Por qué? Porque la mayoría de su composición geográfica es arena. La arena no es un lugar estable para construir, vamos hermanos. Es un lugar donde hay muchos peligros, ¿verdad? Hay muchos animales venenosos, inclusive, que se ocultan bajo la arena, y que cuando disminuye la temperatura y esta permite que estos salgan, pues ahí salen algunas alimañas, algunas culebras o serpientes, algunos animales venenosos, algunos lugares que son utilizados por estos animales depredadores, que tienen como que mayor facilidad para moverse en esas áreas desérticas que una persona que no está acostumbrada, y entonces ahí es donde perecen. Hay algunos lugares donde, pues obviamente por el excesivo calor y la ausencia de agua, ven visiones, y algunos mueren de insolación, otros mueren deshidratados, tienen algunas imágenes ilusorias, pasajeras, pero es una situación donde está pasándose un momento complicado. Tal vez usted está en alguno de esos. Entonces, amados hermanos, el peligro en el desierto, digamos, cuando Pablo lo menciona, él habla que había en lugares donde el área que tenían que atravesar era desértica. Jesús pasó por un desierto, Pablo pasa, y los discípulos y todos los viajeros en Israel pasan por zonas desérticas. El sur de Israel tiene un área desértica. El norte de Israel tiene un área desértica. El oeste de Israel tiene un área desértica. Entonces, cuando usted ve los mapas geográficos de hoy en día, se dará cuenta que el país de Israel, o la nación de Israel, está ubicada o tiene a su alrededor algunas áreas desérticas. Entonces, por ejemplo, ir de Israel hacia Babilonia, lo que hoy es Irak, Irán y todas esas regiones, lo que hacen las personas es viajar hacia el norte de Israel, llegar a Siria,
y decide tomar una ruta alterna porque así hacen un bordeo a un área desértica, es decir, no lo hacen en línea recta como nosotros supondríamos que lo harían, porque cuando usted ve el mapa diría, bueno, de Babilonia a Israel está cerquísima, ¿no? Pero cuando usted lo ve en línea recta, pero al ver el área desértica que es complicada y peligrosa, entonces se tiene que bordear. Y fue así como, por ejemplo, aquellos reyes que divisaron la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías, del rey de Israel. Dice que ellos se tardaron alrededor, o algunos piensan que un poco más, que no consideremos, cerca de 2 años en el trayecto de Babilonia hasta Jerusalén para buscar al rey que había sido anunciado por las estrellas. Entonces solo ahí puede usted tomar nota, amados hermanos, de la dificultad de los caminos. Pero hablando del desierto, el desierto es un área complicada. Todos hemos pasado por un desierto, donde sentimos que todos nos dan la espalda, o como dirían algunos en lenguaje coloquial, sentimos que estamos arando en el mar, ¿verdad? El mar es inmenso y obviamente como está compuesto de agua, cuando usted pasa su mano por el agua, aunque usted visualmente puede tener el efecto que lo está dividiendo, que lo está partiendo, no lo hace porque el agua inmediatamente lo cierra. No es como que no le estuviera haciendo daño a usted al agua. Entonces quiere decir que el esfuerzo que está haciendo es en vano, ¿verdad? Porque no ve fruto. Y quizás usted está así, está desempleado, está mandando currículums, va todas las semanas a entrevistas. A veces tiene que ir a pie, otras veces se va en bus, a veces se va desde bien tempranito playerado porque hay calor ahí, y usted va caminando y trata de llegar a ese lugar sin sudar, y cuando ya está afuera se arregla y entra en la entrevista y espera 2-3 horas, le hacen pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, estudios socioeconómicos, le hacen prueba de polígrafo, entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, y al final resulta la frase, ahí lo vamos a llamar, y nunca lo llaman. Y usted ya tiene la presión de que se le acumularon las facturas de luz y se las quieren cortar, y posiblemente ya no tiene gas, no tiene para comprar su comida, tiene que pagar los colegios de sus hijos, tiene que tener una situación de salud, etc. Entonces, amados hermanos, esa serie de complicaciones es lo que nosotros llamamos un desierto. Usted llama a fulano, que supuestamente era su amigo, y ahora no lo atiende, cambio de número, usted no lo sabe, lo va a buscar, no lo atiende, porque ya sabe que usted lo va a ir a pedir dinero, le va a pedir apoyo, y esa persona no lo atiende. Todo el mundo que usted pensó que le iba a ayudar en medio de necesidad le da la espalda, y todo es con el propósito de que usted se vuelva a Dios. Y todos pasamos por un desierto. A veces es un desierto extenso, a veces es un desierto pequeño, pero todos pasamos por un desierto. Y el desierto, amados hermanos, nos hace vulnerables. Esa prueba nos hace vulnerables, nos hace sensibles, algunas al enojo, a la ira, a la contienda, al resentimiento. Ahí se nos deja ver qué hay en nuestro corazón. Ese peligro de estar en el desierto nos habla del cansancio, porque el constante calor sofoca. Y el desierto tiene 2 características muy marcadas. Una de ellas es el excesivo calor, desde temprano hasta caída la tarde. El desierto es excesivamente caluroso, y en la noche es demasiado frío, ¿no? Paradójicamente usted puede morir de hipotermia en un desierto en la noche. Y el excesivo calor, pues como le digo, le provoca deshidratación, le puede provocar un golpe de calor, le puede causar quemaduras en la piel. Entonces, amados hermanos, eso nos habla de esas épocas difíciles, ¿verdad? Del ardor, de la ira, de la frustración, del enojo, del fracaso que se siente uno tan molesto, y del frío de la soledad, del frío de la angustia, del frío de la desesperación, del frío de la ausencia.
del río donde todos le dan la espalda a uno, incluso los más cercanos, el que no esperaba, usted le da la espalda. Entonces, amados hermanos, ese peligro lo debemos de saber afrontar, porque al estar con el cansancio, con dolor, con tristeza, nos hace vulnerables, y es cuando el enemigo nos habla. En el Evangelio de Lucas, aunque también se lo puede ver en el Evangelio de Mateo, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, pues obviamente cuando uno está en el desierto se vuelve vulnerable. Y usted puede estar en un desierto tal vez porque falleció un familiar, o hay alguien enfermo y usted lo aprecia mucho y está viendo cómo se consume esta persona, y ese dolor, esa tristeza lo está haciendo vulnerable. O está pasando por una prueba económica, donde tiene muchas deudas, no consigue trabajo, como le mencionaba hace un momento, y usted se siente en el desierto, está enfermo, usted está pasando por enfermedad y necesita hacerse unos exámenes, practicarse en los laboratorios. Tal vez le han dicho que tienen que someterlo a una cirugía y usted no tiene el recurso, o usted tiene miedo, o tal vez su cuerpo está reaccionando de mala manera y el médico no, aunque le está diciendo que es urgente la operación, no lo puede operar porque usted no brinda las condiciones adecuadas para poderlo operar. Tal vez su matrimonio está pasando por una crisis, usted tiene muchas discusiones con su esposa, tus hijos también se están viendo afectados por esto, se ha hablado ya del divorcio, se está hablando de la separación, tal vez hasta hay violencia, ya hay golpes, hay insultos, hay menosprecios, y eso, todo eso es un desierto que lo vuelve a uno vulnerable. Pero tienen que tener cuidado, hermanos, porque ese desierto, en ese desierto se va a escuchar siempre 3 voces: la suya, donde usted va a ver qué es lo que hay en su corazón, de qué ha llenado usted su corazón, su mente, sus pensamientos. La número 2 va a ser la voz del diablo. Y número 3, la voz de Dios. Y a veces, tristemente, amados hermanos, se le presta más atención a las 2 primeras. Y a veces el diablo logra meterse en sus pensamientos, o logra sembrar el pensamiento y le dice: de esta no vas a salir. Lo mejor sería que te quitara la vida. Lo mejor sería que te murieras, que no servís para nada. Y ese tipo de pensamientos, amados hermanos, afectan a la persona. Y entonces, amados hermanos, el peligro estar en el desierto es ese, que uno se vuelve tan vulnerable que hay personas que han acabado con su vida, o que han acabado con su matrimonio, o que en lugar de buscar el consuelo de Dios, de oír la voz de Dios, de oír la dirección de Dios, se entregan a los vicios, al alcohol, a las drogas, a la inmoralidad y a muchas otras circunstancias. Entonces, amados hermanos, si estamos claros que vamos a pasar por el desierto, debemos de prepararnos. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo, porque Jesús fue al desierto, pero lleno del Espíritu Santo. Número 2, llenarnos de la palabra. Porque Jesús, fíjese que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudiendo haberlo reprendido y haberlo echado fuera, con toda la autoridad que tenía por ser Hijo de Dios, lo que Él le dice es: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es decir, le dio la cita de Deuteronomio 8. Le contestó con la palabra. Lo reprendió con la palabra. Ustedes saben que lo tentó 3 veces, le hizo 3 pruebas, y a las 3 pruebas lo echó fuera.
mediante la palabra. Pero la llenura del Espíritu Santo, esto nos habla de comunión, amados hermanos. Definitivamente tenemos que tener comunión para superar este peligro del desierto. Así que, amados hermanos, lo voy a dejar ahí por cuestiones del tiempo. Quisiera orar brevemente por todos nosotros, porque todos quizá estamos en el peligro del desierto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche agradecemos tu bondad, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes. Quizá estamos pasando en este desierto, el desierto económico, sentimental, matrimonial, de la salud, algún desierto, Señor, estamos pasando. Pero hoy te pedimos que la llenura de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y que nos ayudes a ir a buscar en tu palabra, Señor, ese sustento para poder superar este peligro del desierto. Ayúdanos, acompáñanos, pastoréanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.